Buenas noches, el día de hoy es martes 18 de febrero del 2025. Aquí les traigo una nota muy importante. Ahora, les voy a tocar el tema del sector salud en especial, ya que es muy importante, especialmente del ISSSTE, ya que se localizó una fundación que estaba supuestamente trabajando en el ISSSTE, pero no directamente. Esto empezó durante el periodo neoliberal y estuvieron desfalcando prácticamente al ISSSTE. ¿Por qué? Porque le estuvieron dando fondos hay una investigación, y hay una investigación amplia que tiene que ser así, porque se le estaba dando millones y no estaba supuestamente para comprar bancas, sillas de ruedas, entre otras cosas. Y resulta que no lo daba, no se reflejaba. Y después de 5 años, dieron unos pequeños insumos nada más. Pero eso no es todo, sino que aparte de todo, de lo que se ha ido saliendo a flote. Recuerden que yo siempre les he dicho que la caca sale a flote. Bueno, pues yo no sé, y es que la verdad, bueno, en la mañanera, o sea, pues hay responsabilidad por parte de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pero pues yo no trabajo en gobierno, específicamente en el sector de salud. O sea que yo sí lo puedo decir. Se ha destapado pues realmente una cloaca, es una porquería lo que estaban haciendo en el sector salud, en el sector educativo. Prácticamente el periodo neoliberal quería desfalcar, más bien estuvo a punto de desfalcar todo del país. Recuerden que se ha mencionado que se privatizaron minas, terrenos, bancos, teléfonos, ferrocarriles, entre otras cosas. Entonces todo esto, el periodo neoliberal lo único que hacía era beneficios personales, porque recuerden que hasta el día de hoy no han hecho una sola pinche propuesta desde que llegó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018. Ni una pinche propuesta han hecho los del PRI, los del PAN, los del extinto PRD, Movimiento Ciudadano. Se ponen a decir puras pendejadas, chismes, que están en contra de esto, que están en contra del otro, que están en contra de aquello, pero no tienen cabeza. Yo no sé si estén tontos o son tienen dificultades mentales, o no lo sé, porque realmente no hacen una propuesta, una visión de país, una propuesta para el país, para la localidad, para el municipio. No la hacen, solamente les parece mal lo que está haciendo el gobierno, pero no hacen una sola propuesta. Y pues prácticamente lo que se ha destapado en el IMSS, el ISSSTE, en el sector educativo, en el sector energético, en las obras, se han destapado muchísimas cloacas, y pues se les está dando avance, se les está dando salida.
desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy la llegada de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que sigue la cuarta transformación, las bases y la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. O sea, se sigue avanzando en lo que es los programas que pasaron a rango constitucional. Ha defendido la patria y el día de hoy pues está implementando todo esto del sector salud, que también hay lugares donde supuestamente mencionan algunos medios de comunicación o reporteros que se quejan por los médicos especialistas que han llegado. Precisamente en la mañana les voy a dejar el video de que los médicos que llegaron a Chiapas de Cuba. Cuba es uno de los países que tiene de los mejores médicos a nivel internacional. México tiene buenos médicos, pero lamentablemente se contaminaron mucho en el periodo neoliberal, y hay todavía, el día de hoy, es real. Yo les he dicho que yo no les voy a encubrir nada, y yo siempre les he dicho, yo no soy morenista, yo no les voy a encubrir nada. Hay partes en los sectores del sector salud, en especial aquí en Morelia, Michoacán, en el seguro de Charo, que no se dan abasto. Es una clínica, la más grande de aquí del estado, que yo creo que el día de hoy ya hace falta otra clínica, que no esté tan retirada, o por lo menos otra ubicada para el lado sur de la ciudad de Morelia, porque esa está hacia el lado noroeste de Morelia, Michoacán. Entonces, a las horas y pico no hay, vas de rápido en la ambulancia, puede ser que no llegues por el tráfico que hay. Entonces, yo digo que aquí sí hace falta otra clínica, del IMSS, del ISSSTE, del lado sur de Morelia. Y también se hablaba de la Universidad Rosario Castellano. Yo digo que aquí también en Morelia debería de hacerse esa propuesta de que se abriera la Universidad Rosario Castellanos también aquí. No importa que se abriera en línea y que más adelante se hiciera presencial. Eso sería muy importante, que contribuiría al desarrollo de nuestro estado, de nuestro municipio, de la localidad, precisamente porque el día de hoy todavía se sigue dando ese problema de los exámenes aquí en Morelia, Michoacán, para entrar a estudiar medicina. Hay una red allí en medicina que los mandan a cursos que salen alrededor de 7,000, 8,000 pesos, y no te garantizan, aún así no te garantizan que tú vayas a quedar a estudiar en medicina. Entonces sí hace falta, y hace falta que aquí en Morelia, en Michoacán, se implementen esto que está siendo a nivel nacional, porque no es posible que se vaya a quedar el estado de Michoacán rezagado, en especial Morelia, entre que vivamos en medio de dos metrópolis, de lo que es la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y nosotros nos encontremos en medio, y Morelia esté rezagado. De hecho, hace falta aquí en Morelia que llegue más industria privada. Aquí Morelia prácticamente vive por los estudiantes. Se van los estudiantes de vacaciones y Morelia se queda solo. Entonces hace falta también
empresas aquí en Morelia, Michoacán. Pero bueno, me salí un poco del tema porque estaba recordando y quería tocar estos temas en específico. Sí hacen falta especialistas aquí en Morelia, Michoacán. Hacen falta muchos especialistas que no se dan abasto en el hospital de Charo, en el ISSSTE que está ahí en Charo, en el hospital civil. No, hay un desabasto, la hacen falta médicos y especialistas aquí en el estado de Michoacán y en especial en Morelia, que ni siquiera tienen un helipuerto por en caso de traslados. Bueno, sigamos con el tema. Esta red de corrupción que se destapó en el ISSSTE, pues es prácticamente lo mismo que se ha hecho en el IMSS. Prácticamente los doctores, los especialistas, algunos, hay sus honrosas excepciones, de verdad que sí las hay. Yo conozco médicos muy buenos, muy profesionales, con mucho profesionalismo, pero hay médicos que prácticamente tú vas a la consulta y ellos están con el teléfono. Sí, dígame qué le duele, dónde le duele y esto, y en el teléfono. Entonces, eso sucede aquí en Morelia, Michoacán. Y yo creo que en varios lados, y en especial en el IMSS de Charo. En el ISSSTE, pues yo no tengo ISSSTE, no sé cómo funcione, pero han tenido esos problemas tan conocidos que tienen ISSSTE. Entonces se destapó esta red de corrupción en el ISSSTE, pero sí han habido avances, han habido muchos avances en el sector salud. De hecho, se están checando por la COFEPRIS grupo de fármacos especializados, laboratorios Pinza, Casa Mersa, Digimedical Group. Todos estos laboratorios se están checando por la COFEPRIS, por la COFESE, porque recuerden que había anteriormente, en lo que fue en el periodo neoliberal, había intermediarios. O sea, no compraban el medicamento directamente a los laboratorios, pues especial a los laboratorios que desarrollaban los medicamentos, sino había un intermediario, se le daba el dinero a una empresa o a alguien y ese lo compraba. Entonces al sector salud, al IMSS, al ISSSTE, al instituto de la localidad donde fuera, o municipio o ciudad, le salía más caro, al gobierno le salía más caro. Entonces, aparte de todo esto, que tenían el desabasto de gasolina, de medicamento, el desabasto de medicamentos. Entonces, si en estos laboratorios ya no hay intermediarios, el día de hoy ya no hay intermediarios, se compra directamente, aparte de que también el medicamento, ya hay medicamento que se está desarrollando aquí. Recuerden que la vacuna ya, la del COVID, ya es 100% nacional, 100% mexicana, que se diseñó en laboratorios mexicanos del estado. Bueno, sí, podría decirse. Entonces, todo esto va muy, muy bien, nada más que también hay que desmentir a los medios de comunicación o de desinformación que siempre están diciendo mentiras. Entonces yo por eso siempre les dejo el video de la conferencia de prensa de la mañanera, la conferencia del pueblo, la mañanera del pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque hay que estar atentos a lo que sucede, porque realmente
En algunos casos de corrupción, en especialmente en el INSSSTE del que se estuvo hablando el día de hoy, hubo casos hasta que en el Poder Judicial emitió amparos. Entonces, pues de qué se trataba. Por eso el expresidente Andrés Manuel López Obrador decía que los neoliberales despreciaban a la gente pobre o de escasos recursos. Pues prácticamente se podía decir que odiaban a la gente pobre y o a la gente de escasos recursos. Y pues eso es prácticamente real lo que sucede. Además estos médicos están contribuyendo, estos médicos especialistas, perdón, que les cambie tantito, estos médicos especialistas que llegan de Cuba y de otros países, como dijo la presidenta, se les abre las puertas. ¿Por qué? Porque hay un desabasto, hasta el día de hoy hay un desabasto todavía de médicos especialistas en nuestro país. Porque prácticamente todos querían irse o prácticamente en el sector privado, y aquí en Morelia, Michoacán, lo tenemos muy claro. La mayoría de la población sabe que hay médicos que trabajan en el IMSS Charo, pero también trabajan en el Hospital Victoria, en el Hospital Star Médica, en el Hospital Memorial, en el Hospital Los Ángeles. Entonces, decía el presidente, no es que esté en contra de eso, simple y sencillamente que tienen que cumplir sus funciones como trabajadores al pueblo de México. Bueno, yo te dejo aquí te dejo el video, te dejo la información. Si te gustan mis videos, pues apóyame con tu poderosísimo like. Recuerda apretar la campanita de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que estoy subiendo un video. Y bueno, pues esa es la nota que te dejo el día de hoy. Hasta luego, queridísimo patriota, y recuerda, larga vida al patriota mexicano y que Dios te bendiga. Solicitaron por el sector de compra, que hablamos hace un par de semanas, es para el 4.2% de las piezas, y ahora les daré un poco del estatus de lo que esto significa. Siguiente. ¿Cómo se ve la segunda ronda de la compra? Iniciamos la solicitud de interés para cotizar desde el 27 de enero. Hicimos y modificamos los anexos técnicos para incluir a mayor potencial proveeduría, cambiando algunas condiciones para claves de bajo volumen. Hicimos una optimización terapéutica en la que redujimos casi 300 claves o tipos de medicamentos e insumos que podían ser reemplazados por otro insumo con la misma o mejor eficiencia terapéutica. Hicimos una investigación de mercado en la que recibimos más de 370 propuestas de proveeduría, que ocurrió entre el 5 al 16 de febrero, y hace unos días que cerramos esta investigación de mercado, inicia un poco dos procesos. Uno es para las claves de mayor urgencia, mediante una negociación directamente con la proveeduría, a través de lo que ofertaron en la investigación de mercado, estaremos adjudicando entre el día 21 y el día 26 las claves donde potencialmente tenemos tanto urgencia como buenas condiciones de proveeduría. Esto representa básicamente la mitad de la necesidad que tenemos de las 4.2% de piezas que sobraban. Estamos y creemos que tendremos condiciones para adjudicar de manera inmediata. Y el resto se va a un proceso de licitación de claves que no son urgentes, que esperamos culmine el 19 de marzo, y entregas a partir de 2 semanas posteriores a ese fallo. Eso solo para el porcentaje relativamente pequeño que se fue a segunda ronda. Pero tal vez lo más importante es la siguiente diapositiva, si me ayudan con ella, que es darles a ustedes y a los que nos escuchan, y particularmente a los pacientes del sector, claridad de cómo se ven los tiempos de la entrega de los insumos de esta compra de medicamentos. Como ustedes saben, desde el 15 de enero, que comenzó el resultado de los contratos, y hasta el 1 de marzo, que es en un par de semanas, estamos formalizando todos los contratos, es decir, haciendo ya contratos entre cada una de las 26 instituciones y cada uno de los proveedores. ¿Por qué hasta el 1 de marzo? Porque recuerden, hay ciertas claves que estamos comprando apenas hace algunos días, que fueron resultado de reparar propuestas que en la licitación no fueron adjudicadas en ese momento.
A partir del 21 de febrero y hasta el 2 de marzo, lo que estamos haciendo con todo el sector es la planificación de sus órdenes de suministro. ¿Qué significa esto? Y esto es crucial, que cada clínica, cada hospital, cada centro de salud, cada lugar que requiere insumos, está diseñando exactamente cuántas piezas y de qué tipo de insumo, de medicamentos, de reactivos, de pruebas, de dispositivos, va a solicitar a la proveeduría a partir de que los contratos puedan ser ejecutados. Este es un proceso no trivial de planeación, porque lo que estamos identificando, y les pongo el caso del IMSS Bienestar, es exactamente qué requiere cada unidad para que esto pueda ser notificado a la proveeduría y pidamos todo junto el 1 de marzo, que inicia la vigencia de los contratos para pedir órdenes de suministro. A partir de este proceso que estamos haciendo, empieza el 21 también, porque tenemos ciertas claves que estamos pidiendo, entregas adelantadas de parte de la proveeduría, que muy amablemente ha dicho que puede participar en entregas adelantadas. A partir del modelo de compra que hicimos, cambiamos un poco la logística. A hospitales, particularmente los grandes, y los institutos nacionales de salud, las unidades médicas de alta especialidad del IMSS, entre otros, los insumos van a llegar directamente del proveedor ahí. Y el proveedor tiene máximo 15 días naturales entre que se le solicita y tiene que entregar. Y también vamos a estar entregando directamente en almacenes estatales, esto para luego ser distribuido en la última milla, que son ya las clínicas y los centros de salud. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a ver, creemos, entregas a partir del 3 de marzo, de acuerdo a lo que hemos establecido con la proveeduría, y que las entregas más grandes van a ocurrir alrededor del 15 de marzo, cuando empiecen a cumplirse los pedidos de más volumen y de mayor escala nacional. ¿Qué significa eso? Que en clínica, residencia médica, 18,207, es decir, el 42% de las personas que concursaron efectivamente recibieron una oferta para ser seleccionados para esta especialidad. Del lado izquierdo pueden ver la distribución de las especialidades, donde se concentran en mayor número las de medicina familiar, particularmente para el IMSS. Esa es la segunda ronda, tanto para el IMSS como la Secretaría de Salud, que son básicamente el 70% de todas las residencias. Este es un proceso 100% automatizado. Y posterior, una beca, solo 5,999 plazas para médicos residentes. Entre 2012 y 2018 este número se mantuvo relativamente estable entre 7,000 y 8,000 plazas, 16 este 2025. Y pueden ver que estamos a prácticamente entre 3 y 4 veces más de lo que se formaba en 2017 para el sector salud, adscrito a la Secretaría de Salud, ya sea el IMSS Bienestar como el Instituto Nacional de Salud. Siguiente. Y finalmente, a partir de esto, esa es la tendencia dentro del IMSS Bienestar, particularmente el sector que involucra a los institutos, del número de residentes que tenemos activos. Recordarán, la residencia no es de un año, puede haber residencias de 2, 3, 4 años, y por eso este 2024, que acaba de concluir, tendencia creciente de cada vez más espacio para formar médicos, residentes, especialistas, pero también una capacidad de una plantilla laboral más amplia para atender a los pacientes de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Presidenta. Con su permiso, muy buenos días a todas y a todos quienes nos escuchan. Y siguiendo lo que ha comentado el subsecretario Clark, hace unos meses, a finales del 2024, la Organización Mundial de la Salud presentó, como lo hace todos los años, su reporte sobre la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud. El tema del déficit de médicos especialistas es un fenómeno global que se sigue incrementando, y muchas de las recomendaciones que ha planteado la OMS se están haciendo en México y se están fortaleciendo ahora en el segundo piso de la cuarta transformación. Y básicamente es formar más para tener más médicas y médicos que reclutar una vez que concluyen su formación, y sobre todo empatar la necesidad de las instituciones como una prioridad, que es en donde se atiende la mayoría de la población y quienes tienen menos recursos, para que podamos después contratarlos. Durante muchos años, a estos números de baja disponibilidad de residencias se sumaba que se formaba para el sector privado fundamentalmente, o de una manera importante se formaban 24, quienes presentaron el ENARM el año pasado, como lo ha mencionado el subsecretario Clark, fueron 9,813 quienes inician ahora el 1 de marzo su formación. Es decir, de los 44,000
sustentantes, de los 18,000, a ofertarles diferentes médicas residentes, porque siempre se tiene que cuidar que el incremento no altere la calidad de la formación. Por eso de 2019 a 2025, el incremento de residentes, que pasó de 15,000 a 26,000 en todos los años, los R1, R2, R3, R4, R5, también significó contratar a más médicos y médicas, profesores titulares y adjuntos. Hoy son 5,212, además de las sedes. Se tenía una idea de que las sedes siempre eran en hospitales de tercer nivel, de lo que se saldrá a ofertar en unos días más, en lo que conocemos como el draft, el proceso de reclutamiento en donde acuden de todo el país a observar, a conocer cuáles son las ofertas de su especialidad en todo México, en el sistema IMSS, y entonces lograr su contratación. Todas son plazas directas, digamos que a quien se contrata ya va con una plaza. Solo lo ponemos en términos de los estados que están concentrando mayor oferta son la Ciudad de México con 1,169, Chihuahua con 748, el Estado de México con 723, Sonora 586, Chiapas 461, Veracruz 457 y Jalisco 445. La meta es que logremos el 100% de la contratación. La siguiente, ahora estas son las diferentes especialidades que se están saliendo a ofertar de estas 8,869 plazas. El 53% se concentra en 6 especialidades que conocemos como troncales: medicina familiar, medicina de urgencias, medicina interna, anestesiología, ginecología y obstetricia e imagenología diagnóstica. Hace unos años, un par de años, pediatría, por ejemplo, era una de las que teníamos mayores vacancias. Hoy afortunadamente se ha ido logrando cubrir porque iniciamos desde 2020-21 el incremento en la formación. En la siguiente, esta congruencia que hemos mencionado tiene que ver con cuántos de los residentes se contratan. Subiate, entre otros. Adelante. Actualmente la directora general es Norma Patricia Valencia, la representante legal Delia Mendías y el director de finanzas Guillermo Gómez Tagle. Adelante. Esta fundación usufructuó espacios del ISSSTE. Entre 2017 y 2018 se le otorgaron 27 espacios dentro de instalaciones del ISSSTE a título gratuito para cafeterías y máquinas expendedoras de café. Se le dieron más de 1,200 metros cuadrados y de esos 27 espacios, 15 fueron indebidamente arrendados, obteniéndose un lucro, una ganancia, sin que el ISSSTE tuviera ninguna participación en ello. Es decir, el ISSSTE le da a esta fundación esos espacios y esta fundación a su vez los renta y obtiene un recurso por los mismos, recurso que el ISSSTE no tuvo. Adelante, por favor. Más adelante, la fundación ISSSTE obtuvo unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE sin que haya mediado ni siquiera contrato, convenio, acuerdo, trámite alguno. Estando en la administración pública sabemos lo difícil que es obtener una oficina para otro ente, tiene que pasar por INDAVI, o sea, es un camino muy largo. Aquí simplemente esta fundación tiene unas oficinas dentro de las instalaciones del ISSSTE en San Fernando sin que haya mediado ningún tipo de trámite. Adelante, por favor. En el 2017, el ISSSTE entregó a esta fundación 5 millones de pesos. La justificación fue destinar ese recurso a la adquisición de sillas de acompañamiento en hospitales, sillas de ruedas, camillas, prótesis, libros, auxiliares auditivos, en fin, es decir, todo aquello que el ISSSTE podía hacer directamente sin necesidad de ninguna fundación. El propio ISSSTE podría adquirir dichas sillas y podría destinarlas a algunos de sus espacios o derechohabientes. Adelante. En los archivos de las direcciones administrativa y jurídica del ISSSTE
no existe constancia alguna de compras efectuadas con dichos recursos. O sea que el ISSSTE no tuvo ninguna información ni en qué se emplearon, ni el destino que tuvieron las cosas que eventualmente se compraron. De hecho, hasta casi 9 años después, esta fundación entregó a un hospital del ISSSTE un aparato para cuestiones de la piel. Eso es todo lo que se tiene como registro de la operación de esta fundación, que tenga que ver con el ISSSTE. Adelante. Arrendados. Esto ocurrió a fines del 2023. El 28 de septiembre de 2023 se dio la orden de devolución de espacios otorgados en comodato en general. El 9 de octubre de 2023 se dio una condena al pago de daños y perjuicios. Estas son resoluciones de jueces. El 25 de agosto de 2023, no obstante, el ISSSTE presentó denuncia penal por ocupación indebida de las oficinas del ISSSTE. Son los procesos que comenzaron ya desde la administración pasada. Adelante, por favor. Luego tenemos como parte de este proceso, ya en la presente administración, ya con nosotros, que el 13 de noviembre de 2024, como director general, solicitamos a esta fundación dejar de utilizar el nombre del ISSSTE y desocupar los inmuebles. El mismo 13 de noviembre solicitamos a la Secretaría de Economía revocar el nombre Fundación ISSSTE. El 6 de enero de 2025 solicitamos la entrega de las oficinas en el complejo de San Fernando, que está pendiente, por cierto, por una suspensión de un juez federal. Adelante, por favor. En el Hospital Regional 1 de octubre, el 13 de febrero en el Hospital Centenario de la Revolución Mexicana, el 14 de febrero en el Hospital Fernando Quirós y el 15 de febrero en el Hospital General de Tacuba. Es decir, estos espacios se han venido recuperando apenas recientemente en días pasados, que son los que nos entregaron. Hemos avanzado hasta la semana 18, que vamos en las 2/3 partes de la prevención, y verán después por qué queremos presentar ahora en 2/3 partes del proceso para fortalecer la atención primaria. A la semana 18 se han aplicado casi 30 millones de vacunas contra influenza en todo el sector y hemos logrado alcanzar una meta de vacunación de 83.27%. El otro aspecto importante de la vacunación contra influenza es que por primera vez estamos usando una vacuna tetravalente contra todos los serotipos de influenza, y ya además esta vacuna ha sido ya fabricada en México. La vacunación de este año es con vacuna que se fabricó en México y que cubre todos los estándares internacionales descritos. A partir de esto, me pasa la siguiente diapositiva, les muestro cómo se ha comportado los casos de influenza comparados con los mismos periodos en años anteriores. En 2021 y 2022 teníamos 136.409 casos, que fue el periodo más severo que tuvimos de influenza. El siguiente año disminuyeron a 69.169 casos. El año pasado a 36.974, y en la vacunación que empezó en octubre por rebaño, la gente que ya tuvo COVID durante periodos anteriores al actual, pero toda esa mezcla, incluyendo cambio climático, etcétera, ha resultado, me pasa la siguiente diapositiva, por favor, vean el comportamiento que hemos tenido en casos de COVID y la importancia de iniciar en forma temprana la vacunación universal. En 2021 a 22, que fue el periodo gripal, si se dan cuenta en esta diapositiva,
todos tienen malestar general, tienen cefalea y uno entra en la duda de decir, ¿estaré teniendo COVID, estaré teniendo influenza o tengo un resfriado común? De los datos que tenemos, los pacientes que tienen COVID generalmente tienen fiebre y tienen poco dolor de garganta y poco catarro y congestión nasal. Tienen las manifestaciones generales de gripe. En cambio, el que tiene mayor severidad en fiebre, dolor de garganta, catarro y congestión nasal, las tres cosas, es el paciente que tiene influenza. Y el que tiene resfriado común. Y ya ha habido rescates muy importantes, eso es en Pasta de Conchos. En la mina del Pinabete ocurrió el accidente cuando el presidente López Obrador era presidente, y ahí también se inició un rescate muy importante. Es un trabajo pues muy minucioso porque se hizo una excavación muy grande, en esa mina entró agua, y fueron 10 mineros que perdieron la vida y ya se rescataron a los 10 mineros, a los cuerpos de los 10 mineros. Se está en contacto con las familias. La coordinadora de Protección Civil ha estado ahí desde el primer momento y entiendo que ya fue reconocido y entregado los últimos restos a la familia. Entonces, con esto se cerraría el capítulo del Pinabete. Todavía falta un memorial que hay en febrero. La primera es no reelección. Recuerden que en la Constitución de 1917 se estableció la no reelección para ningún puesto de elección popular. Después, si mal no recuerdo, en el periodo de Calderón, se abrió, ¿sí fue con Calderón? Creo que sí. Se abrió la posibilidad de que hubiera reelección. Con Peña, fue con Peña, hasta Peña. Hasta Peña se realizó, pero no sé de cuándo viene la reforma. Entonces se permitió que se reeligieran por 3 veces consecutivas senadores, diputados y presidentes municipales. En la campaña y además pues de encuestas que hicimos, la gente no está de acuerdo con la reelección. No. Quieren que se regrese al sentido original de la Constitución del 17. Entonces la iniciativa que enviamos es para que no haya reelección en el periodo siguiente. Es decir, si un diputado fue diputado, no puede reelegirse de manera inmediata. En todo caso, tiene que dejar de ser 3 años y volver a competir si es que así lo desea. Porque siempre cuando tienes un puesto de elección popular, de una u otra forma, porque no tienes que renunciar, así como está establecido ahora, pues tienes ciertos privilegios frente a una competencia electoral de quien no tiene el puesto. Ese es el primero. El segundo es en contra del nepotismo, que no pueda dejarse el puesto o no pueda participar en un puesto de elección popular de manera inmediata también ningún familiar directo hasta el 4º nivel. Y eso sería a partir del 2027. Entonces, si uno es presidente municipal, no podría competir en el periodo siguiente esposa, hijo, hermano, cuñado, sino tiene que esperarse a que pasen 3 años y posteriormente podría participar. Entonces, esa es la reforma que se está planteando. Se enviaron al Senado y el Senado las está analizando. Gracias. Acá. Y si corresponde al gobierno federal o al Estado, o de la mano los dos, resolver este tema. Sería mi primera pregunta, Presidenta. Sí, lo revisamos. El caso de las pensiones no pasaron al IMSS Bienestar. Aquí está Zoe, que fue quien hizo los convenios. Pasa el médico, el trabajador o trabajadora de la salud, y se aumenta su salario y se le basifica. Pero las pensiones siguen estando a cargo del Estado. Pero revisamos el tema de San Luis Potosí a ver cómo podemos ayudar.
Gracias, presidente. Y segunda pregunta, es cambiando un poquito el tema. Se anunció que San Luis será uno de los primeros estados donde se construya la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Yo quisiera saber, entre Federación y Estado también, qué corresponde a cada quien. Sabemos que la manutención, el equipo, a veces los softwares, etcétera, sobre todo por el perfil de las carreras que se quieren ofertar, sería bastante costoso. ¿Quién sería el encargado de poner el terreno? ¿Quién de la construcción, la nómina y equipamiento para funcionamiento de estas universidades? Lo que estamos haciendo es un convenio en donde el Estado pone el inmueble, porque hay muchos inmuebles que no están ocupados. Ese es el caso de Tijuana, que era un edificio que era del Tribunal Superior de Justicia, que quedó abandonado. Ahí se va a hacer la universidad, se están haciendo adecuaciones. El caso también de Comitán, en Chiapas, que ahí también había un edificio abandonado y se está recuperando la instalación y ahí va a ser la universidad. Y en el caso de San Luis Potosí, la idea es que una parte la ponga el Estado y toda la nómina y la operación de la universidad la pone el Gobierno de México a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Se va a retrasar mucho este plan en San Luis Potosí por lo que ocurrió, que finalmente se había elegido ya una sede, un terreno, se iba a reconstruir en las instalaciones de la secundaria técnica, la ETI y la TIPO, pero se acordó terminar el ciclo escolar. Entonces, ¿podría haber ajustes en los tiempos de que no fuera en agosto que tuviéramos? Pues vamos a ver, vamos a platicarlo con el gobernador. Estas dos universidades, por ejemplo, en Tijuana y Comitán, no sé si también, apenas hoy me reúno con Secretaría de Educación, se van a abrir inscripciones para empezar a distancia. Y ya cuando esté la sede, pues ya será presencial. Vamos a ver si puede ser el mismo caso para San Luis. Muchas gracias, presidenta. Buen día. Sí. No, me confundí, son $2,000 millones en el caso de Santander. Gracias, presidenta. Muy buenos días a todas, a todos. Liliana Noble, a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Presidenta, en el Instituto de Bioinvestigación, Investigación, Entrenamiento, NERVIT por sus siglas en inglés, en Irlanda, en Dublín, nos enseñaron los profesores el tema de la intercambiabilidad. Nos explicaban que es un asunto que debe de ocurrir sí, solo si el paciente que recibe este medicamento biotecnológico no es buen respondedor a la terapia inicial. Yo quería en ese sentido, quisiera preguntarle qué pasa, cómo están cuidando este tema de la intercambiabilidad sin tocar el tema económico. En México los medicamentos biotecnológicos son costosos, lo sabemos, pero existen los biosimilares por este tema de esta palabra. Entonces, ¿qué pasa, doctor Kersenovich, con este tipo de medicamentos? Gracias. Sí, ese tipo de medicamentos entran dentro de la definición de lo que son medicamentos biosimilares. Es decir, que una vez que el producto innovador sale al mercado y pierde la patente, se puede fabricar un medicamento biosimilar en relación al producto original. La fabricación de medicamentos biosimilares es muy distinta a la fabricación de un producto genérico porque implica técnicas mucho más avanzadas y ahí COFEPRIS es quien está regulando precisamente junto con la propiedad intelectual el cómo poder intercambiar esos medicamentos. En el futuro probablemente vamos a ver cada vez más medicamentos biosimilares porque estamos avanzando en la producción de medicamentos originales muy distintos, con tecnologías moleculares que no teníamos con anterioridad. Pero sí, COFEPRIS está ocupado en regular los medicamentos biosimilares.
Entonces, esto quiere decir, para entender, doctor Kersenovich, que un paciente que recibió hoy un ciclo, no sé, para cáncer biotecnológico, no se le va a quitar por el tema del costo, sino cómo irían evolucionando, solamente como lo dice este concepto, si no es buen respondedor a ese tratamiento, ¿se pensaría en el biosimilar? Sí, lo que pasa es que un enfermo que recibe tratamiento para cáncer hay que diferenciar en dos distintos tipos. Uno en el que el efecto se logra en un periodo corto de tiempo y se logra controlar, por ejemplo, leucemias en niños, donde se puede controlar, y otros que tienen que recibirlo en forma prolongada. En la medida que aparece el medicamento biosimilar, se le puede dar continuidad sin ningún problema, porque pasa por un periodo muy estricto de evaluación el biosimilar también. Gracias. Y en una segunda pregunta, Presidenta, con este tema del desabasto de medicamentos, hay pacientes que son usuarios o reciben atención a través del sistema de transporte colectivo Metro. Y hay medicamentos, no sé si pasa en otras áreas, en el IMSS, en el ISSSTE. Apoyar a las personas y a las familias que por alguna razón están viviendo una situación así en alguno de sus hijos o hijas. Hay mecanismos, a ver si Mario nos... hay mecanismos a través de los maestros y maestras de atención que se vinculan con Secretaría de Salud para atención. Empezar con ese. Preguntar primero qué ha pasado con esta serie de empresas distribuidoras médicas que han sido señaladas. Buenos días, Presidenta. Meme Yamel, de Damexico News. Sobre el tema de salud, empezar con ese. Preguntar primero qué ha pasado con esta serie de empresas distribuidoras médicas que han sido señaladas por tener varias irregularidades, por acaparar incluso los contratos de medicamentos, tomando en cuenta que, por ejemplo, COFEPRIS, más bien la COFESE incluso, llegó a sancionarlas en octubre de 2014, por ejemplo, a Grupo Fármacos Especializados, también está Laboratorios Pirsa, Casa Marsam, varias distribuidoras en general. ¿Qué ha pasado con estos casos? Porque algunas de estas empresas todavía llegan a tener ciertos contratos. ¿En qué van estos procesos en particular sobre ese primer tema? ¿Quieres platicar cómo es el proceso? Claro, con mucho gusto. Les platico. Uno de los cambios esenciales en la compra que hicimos este año es dejar muy claro con toda la industria que participaba que quien iba a recibir los contratos era directamente quien fabricaba los insumos o quien era el titular de los registros sanitarios y los importaba, pero había hecho el proceso en México ante la COFEPRIS de ser el titular de ese registro sanitario. Históricamente lo que pasó es que había compañías completas, muchos distribuidores que no fabricaban nada y lo que hacían era comprarle directamente a los fabricantes y luego revendérselo al gobierno. Eso ponía al gobierno en una situación desfavorable en el sentido de que no podíamos negociar las mejores condiciones, no teníamos una relación directa con los que fabricaban los insumos para poder solventar cualquier tema que tuviéramos y además muchas veces nos encontrábamos como gobierno, particularmente fue una pelea que dio la administración pasada de manera muy clara, con competidores desleales que buscaban ahora sí que poner al gobierno en desventaja, sacarle el mayor precio posible y tenerlo rehén muchas veces de no poder comprarle más que a ellos, es decir, monopolizar muchas de las claves. Hay ciertos fabricantes que al mismo tiempo son fabricantes y distribuidores, entonces muchos de ellos sí participaron, simplemente no están revendiendo cosas a otras compañías. Y lo que podemos afirmar, porque lo ha dicho ya la presidenta y fue la instrucción desde el principio, es que habláramos con toda la industria para dejar claro que a quienes íbamos a contratar iba a ser directamente a estos titulares de registros sanitarios. Y hasta ahora todas las compras que hemos hecho de la compra consolidada de medicamentos han sido precisamente personas que sean o los fabricantes directos en México o los titulares de un registro sanitario importando productos de otra parte, pero que sean los titulares, o en solo pocos casos donde hay ciertos productos extranjeros que entran bajo un acuerdo de equivalencia con agencias regulatorias de otros países, los titulares de esos registros fuera del país. Es las únicas compañías a las que les hemos comprado. Esto es importantísimo porque nos ha permitido, y me ha tocado a mí encabezar parte de este proceso,
tener unas condiciones mucho más favorables que las que históricamente se había hecho. Y la parte de distribución es importantísimo que la sepan. Muchas compañías no son distribuidoras logísticas. Lo que hacen es, ellos ya contratan a quien les distribuya para entregarnos en los hospitales y almacenes que les habíamos pedido, es decir, cambiar un poco la relación. En vez de contratar a un distribuidor, contratar al fabricante y que el fabricante encuentre a su distribuidor logístico que mejor le convenga para entregarnos en las condiciones que requerimos. Gracias. Sobre esto hay un caso en particular que traemos, que es sobre la empresa déjame saco el nombre, Digimedic Group SADCB. Okay. En esta empresa, la representante legal de Enlace Ciudadano de Mujeres Indígenas, Inyolotl, en Santa Ana, Tzacuala, AC, ha denunciado ser víctima de fraude. Ellos buscaron a través de esta empresa comprar un par de equipos médicos para la atención de la comunidad, y ellas prácticamente lo que están denunciando es que han sido víctimas de fraude. Realizaron 2 depósitos de una cantidad bastante favorable, superior a los 30,000 pesos y otra superior a los 100,000 pesos, para adquirir estos equipos médicos, y ellas lo depositan directamente a las cuentas de la empresa. El problema es que no les han entregado absolutamente nada. Es más, les están hasta pidiendo más dinero, con la intención como de hacer negocio y tener ahí una cierta comisión. Esta empresa se ha confundido a veces con Digimedical SADCB, que esta empresa en particular ha sido investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, ahí mi pregunta se parte un poco en 2. La primera es si se podría investigar si Digimedic Group y Digimedical SADCB tienen algún tipo de relación o no, dado que los nombres son bastante parecidos. Y la segunda es, ¿qué se puede hacer en este caso en particular? Porque ellas ya están denunciando, ya incluso entregaron oficios y demás, son prácticamente víctimas de un fraude. Les están pidiendo varios depósitos, no les han entregado absolutamente nada. La empresa en algún momento en 2024 denunció que estaban que estaban utilizando el nombre para estafar a la gente, pero en este caso ellas depositan directamente a la cuenta de la empresa y no han entregado nada. Sí, con mucho gusto lo investigamos. Si nos pasas los datos, yo lo veo. Sí, se los comparto en un momento. Perfecto. En otro tema, Presidenta, y aquí es sobre el tema de los migrantes. Nos hemos topado con algunos paisanos que ya regresaron, pero ellos por así decirlo, se autodeportaron. Regresaron de manera voluntaria. Nosotros tenemos esta duda porque ellos regresan incluso confiando en que podrían acceder a ciertos programas que forman parte del catálogo del programa que pone a disposición el gobierno, pero nos dice la Secretaría de Gobernación que para que accedan a ellos necesitan tener esta carta de repatriación, que solamente se les da si son deportados. No, se les puede dar si regresan. Esa es la duda que tenemos. De manera voluntaria, si se acercan a uno de los albergues o incluso en la propia frontera hay compañeros que los están atendiendo. Entonces, no, aunque sea de manera voluntaria, son repatriados y tienen acceso a todos los apoyos. Esa es justo la duda. Si ellos regresan de manera voluntaria, si pueden buscar esa carta de repatriación para acceder a ellos. Sí pueden. Sí. Okay. Y solo una última pregunta, y diría yo, denuncia un poco, tiene que ver con el tema educativo. En el caso de Yucatán nos llegó una denuncia de una familia que está buscando acceder al programa de becas de Benito Juárez, pero le están condicionando la entrega de la constancia. Les están pidiendo en el Cebetis 95 de la ciudad de Mérida, Yucatán, que le entreguen o que paguen el costo de 50 pesos de la constancia y además que paguen 1,400 pesos del semestre para entregarles la constancia y que puedan ir a solicitar esta beca. El problema es que, dicen, a ver, es escuela pública, ¿por qué tendría que pagar por estos documentos? Y la segunda es que en este caso particular de los 1,400, la preparatoria está condicionando este dinero a que se lo entreguen a la secretaria particular en efectivo, dándoles un recibo nada más, e incluso cuando los padres se han quejado, nos dicen que literalmente les contestaron, y voy a citar: pues como ya van a recibir el dinero de su beca, entonces no se quejen, ya tienen para pagar los 1,400 por alumno. No, pues está mal. Pásanos el dato para poder intervenir. Gracias, Presidenta. Sí. Acá. Ingresaban 6,000 personas a la residencia en todo el país. La residencia es la especialidad
dependiendo de cuál va a ser tu especialidad, pues los años de residencia. Hoy se están formando 18,799. ¿Qué cambió? Pues sencillamente un reconocimiento de que el país requiere médicos especialistas y que tienen que formarse en las instituciones públicas. Entonces, claro, llegas al 2020, pandemia, y tienes un problema gravísimo porque no tienes médicos especialistas en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, esto estamos hablando del 2011, pero si te vas más para atrás es lo mismo, incluso menos. Dejaron de formarse médicos especialistas en México por una decisión gubernamental. Entonces, claro, llegas al momento actual y dices, a ver, México requiere más hospitales, requiere más centros de salud, pero para eso requieres más médicos. En lo que tú formas a tus especialistas, porque hay residencias, hay especialidades de 4, de 5, de 6 años, ¿no? Entonces, en lo que tú formas a tus especialistas, ¿qué es lo que hizo el gobierno de México y nosotros continuamos haciéndolo? A otras nacionalidades que quieran venir, residentes, especialistas, a nuestro país se les abre la puerta, entre ellos los médicos cubanos. Entonces, no solamente están en Chiapas, están en muchos otros lugares del país. Y mientras tanto que estamos haciendo lo que debíamos de haber hecho siempre y nunca deberíamos de haberlo cerrado, que es formar médicos especialistas en México. Entonces, a diferencia de los 6,000, hoy se están formando 3 veces más, poco más de 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que estamos dejando a futuro? Médicos especialistas para el país. Entonces, eso fue lo que pasó en México, esa barbaridad, esa noche oscura del neoliberalismo, que hizo muchísimo daño, particularmente en el sector educativo y en salud. Enhorabuena, presidenta. Es una conferencia de prensa que se realiza los domingos, que sí, efectivamente, ciertos diputados locales, principalmente de la bancada de Morena, hablan de los temas de coyuntura que se abordaron en las zonas locales. Y a veces también, por supuesto, es el ejercicio para desmentir la desinformación de ciertos medios de comunicación. Pues qué bueno que siga. ¿Y qué opina de que se replique en otros estados? Pues ya dependerá de cada bancada, ¿verdad? Pero es muy importante desmentir las noticias falsas y las que no solamente son en las redes anónimas, sino en medios de comunicación reconocidos nacional e internacionalmente. Entonces es importante.